Le agradezco muchísimo este enlace al director de Economía Sostenible del IMCO, Jesús Carrillo, para platicar de esto. Jesús, qué gusto saludarlo y muchísimas gracias por este enlace. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. La guerra provoca, y lo vemos platicando todo el programa, bueno, pues una reactivación económica, pero a final de cuentas esta invasión a Ucrania ha ocasionado, pues en México y en otras partes del mundo, niveles de inflación que no se esperaban, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Vamos a empezar por el principio, por ahí, Jesús. Mira, yo creo que hay dos efectos paralelos que están provocando por parte del conflicto en Ucrania una mayor inflación en todo el mundo. Por un lado está el alza en los precios de los energéticos, que en general se han incrementado por todos lados. Este precio de los energéticos, en particular en los últimos días, se incrementó por un anuncio de los líderes de la Unión Europea que declararon que hacia finales de año estarían disminuyendo en 90% las importaciones del crudo de Rusia a Europa. Entonces, esto desde luego mandó otra vez otra señal de incremento a los precios del crudo y por lo tanto de los petrolíferos. Entonces, por una parte tenemos este asunto de los precios de los energéticos que, como bien has dicho, se ha incrementado en términos primero del crudo, pero luego todavía más, es decir, más que proporcionalmente en términos de los combustibles. Y aquí es muy importante los incrementos que se han dado históricos en el diésel. El diésel, como bien sabe todo auditorio, es el combustible que mueve a muchas mercancías. Entonces, esto es muy importante para entender el fenómeno de traslación del precio de los energéticos hacia la inflación. Entonces, esta es la primera parte. Y la segunda es que recordemos que tanto Rusia como Ucrania pues son una especie de granero del mundo. Exacto. Entonces, muchos de los cereales que consumimos en todo el mundo pues se producen en estos dos países. Entonces, desde luego, este conflicto ha reducido no solo las cosechas, sino también las posibilidades de sacar esas cosechas hacia el mundo, con lo cual, pues ante esta escasez se da un incremento en precios en esto, pero después se va conectando porque es como una especie de efecto dominó que se va, digamos, transmitiendo a otros sectores y a muchos otros productos como has mencionado. Sí. Políticamente y de manera militar, Jesús, los países aliados no pueden intervenir en este conflicto porque no han sido agredidos, ¿no? Eso ya lo hemos platicado muchas veces. En el tema de los derechos humanos, como en muchos conflictos, la parte humana no digo que les valga, pero como que dicen, bueno, pues esos los desplazados ya es lo normal en una guerra. Toda esta presión que hace Estados Unidos y los aliados por ayudar a Ucrania a tener armas, etcétera, para tratar de enfrentar a Rusia, lo hacen por intereses económicos también, ¿no? Es decir, si mientras Rusia siga con esta operación militar, sigue sucediendo esto, siguen subiendo los precios, nos urge de alguna manera frenarlo, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que las sanciones en general, como bien dices, si no se puede dar una intervención militar porque la OTAN no ha sido agredida, sí se han podido hacer estas sanciones económicas y esto es precisamente lo que está ocasionando pues una presión más, digamos, fuerte sobre la economía rusa. Desde luego, esto extiende el conflicto en Ucrania y eso hace que todos los efectos que veníamos platicando pues se vayan alargando en el tiempo. Entonces, los intereses económicos desde luego están ahí y después veremos y habrá que esperar todavía para ver cuántas personas de Ucrania salen, hacia qué países. Claro. Y cómo esto afecta estas economías que pues recibirán a muchas personas, algunas que podrán encontrar trabajo, otras no, pero digamos son distorsiones que se van a dar y que probablemente se prolonguen en los próximos años. Entonces, sí, definitivamente este conflicto está ocasionando pues grandes convulsiones en todos los mercados y desde luego en los próximos meses yo creo que estaremos viendo también convulsiones en los mercados laborales de los países vecinos a donde han llegado más refugiados ucranianos. Claro, es un gran dato lo que acabas de decir, Jesús, porque no están presupuestados, ¿no?, la llegada de miles de refugiados. A Rusia estas sanciones, yo no sé si no le hayan afectado. Conocemos muy poco de lo que pasa en Rusia, dentro de Rusia, pero pues sanciones, les quieren quitar cosas, no les llegan otros, no pueden pagar así, no pueden pagar así, y la gente sigue apoyando a Putin. Entonces no se habla de que esta inflación mundial le esté afectando a Rusia. Putin voltea a ver a China y tiene un apoyo, ¿no? Está afectando desde luego a Rusia y esto va a ser un castigo económico durísimo para la población. No sabemos desde luego si esto se reflejará o no en el apoyo a Putin,
Sin embargo, lo que sí es que hay todavía muchas conexiones de las que particularmente Alemania, pero muchos otros países de la Unión Europea no se pueden deshacer, en particular de las del gas natural. Claro. Además, muchas de las reducciones de importaciones o de exportaciones de Rusia que se están haciendo en términos de petróleo, las va a estar absorbiendo probablemente China e India, porque son países que de todos modos necesitan muchísimo petróleo crudo porque su demanda está creciendo, sobre todo la China, que ahora está, digamos, saliendo de estos nuevos confinamientos por el COVID de las últimas semanas, y entonces su demanda por petróleo y por petrolíferos se va a incrementar de tal forma que mucho o una parte importante seguramente de las exportaciones rusas de petróleo podrán ir hacia China y, como comentaba, también hacia la India. Desde luego, esto todavía pues no se acaba, las sanciones seguirán y habrá que ver hacia finales de año si efectivamente la Unión Europea es capaz de encontrar nuevas fuentes de abastecimiento para todo lo que quieren desconectar por parte de Rusia. Claro. Este definitivamente sería el golpe más grande a la economía rusa porque pues, es una parte muy importante de los ingresos del gobierno y en general de la economía rusa, ¿no? Eso me queda minutito y medio. ¿Se puede recuperar rápido esto? ¿A qué me refiero? Si se acaba la guerra mañana, los precios de la canasta básica, de los cereales, etcétera, ¿regresarán a como estaban antes de la guerra o ya se van a mantener ahí para que la gente que nos está viendo se prepare? Porque a lo mejor es la ilusión que tenemos, ¿no? Oye, si costaba 10 y ahora cuesta 20, pues va a regresar a los 10. Es difícil pensar que se va a recuperar de inmediato porque cuando se destruyen las capacidades productivas de un país, pues definitivamente esto va a tomar tiempo en recuperarse. Desde luego habrá una recuperación en términos probablemente de los cereales, etcétera, pero yo creo que en el tema de los mercados energéticos va a ser mucho más difícil porque aquí entran en juego también los intereses geopolíticos de Estados Unidos, de Arabia Saudita, de Irán, etcétera. Hay todo un esquema, hay todo un ecosistema de los países petroleros que es mucho más difícil de predecir y que es todavía mucho más difícil de controlar. Ahorita vemos un desbalance, hay mucha demanda y poca oferta, y esta oferta es difícil incrementarla en el corto plazo. Entonces yo creo que en términos de los energéticos difícilmente podamos esperar que vayan a bajar. Ya se están dando datos por Goldman Sachs, por Morgan Stanley, que se esperan precios de hasta $140 por barril en el verano. Entonces esto podría extenderse. Desde luego todo es muy contingente a lo que suceda con el conflicto armado, pero sí es difícil esperar que los precios de los energéticos vayan a bajar, y si el petróleo no baja, pues mucho menos van a bajar los precios de los refinados, es decir, del diésel, de la gasolina. Sí, a principios de esta semana el Brent estaba en $120. Señor, no sabes qué gusto. Gracias por esta extraordinaria explicación. Un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias, José Luis. Un saludo para ti.